de hoy, por motivo del 50º aniversario de la obra Las Venas Abiertas del uruguayo Eduardo Galeano, el cual aborda la historia y las problemáticas sociales de América Latina desde el colonialismo hasta el siglo XX, nuestro gran entrevistador Oscar se encuentra en las calles de Bogotá preguntándole a algunos colombianos sobre su perspectiva sobre estos temas en la actualidad. Oscar, cuéntanos qué has encontrado. Buenas tardes, televidentes. El día de hoy nos encontramos entrevistando a personas en las calles de Bogotá. El fin de las entrevistas es saber si los temas que menciona Galeano se encuentran presentes en la actualidad. El día de hoy nos encontramos con la vendedora Mariana. Hola, mucho gusto, Mariana. Ok, cuéntanos qué temas se encuentran presentes en la actualidad respecto a la obra de Galeano. Bueno, pues para mí la desigualdad es algo que vemos todos los días. Trabajo en la calle vendiendo frutas y cada vez más es difícil ganarse la vida. Los precios suben, pero nuestros ingresos no. Es como decía Galeano, los recursos siempre van para los mismos, a los ricos, mientras los pobres seguimos igual o peor. No es solo una cuestión de ingresos, sino de acceso a oportunidades. La educación y la salud, por ejemplo, siguen siendo privilegios para muchos, y si no tienes dinero, pues no puedes acceder a lo básico. Y eso perpetúa a la desigualdad. Siento que seguimos siendo una vena abierta, como decía Galeano, donde los recursos se van siempre para los mismos. Exactamente, Mariana. Esa visión de una vena abierta por la que se drena la riqueza sigue siendo una buena metáfora para describir la situación actual. Muchas gracias. Con gusto. Ahora estamos con Luna, estudiante universitaria de Ciencias Políticas. Luna, Galeano en su libro critica fuertemente instituciones como el Banco Mundial, señalándolas como responsables de perpetuar la dependencia económica de nuestros países. ¿Qué opinas sobre el impacto de estas políticas en América Latina? El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional siguen influyendo en nuestras economías, aunque dicen estar interesados en apoyar el desarrollo de los países en América Latina. En realidad suelen imponer políticas que benefician a países ricos. Cuando nuestros países buscan un financiamiento, generalmente se ven obligados a aceptar condiciones que afectan gravemente a la población. Un claro ejemplo de esto es que muchas veces piden recortes en el gasto público para recibir los préstamos. Esto significa menos inversión en salud, educación y en proyectos sociales. Pues aunque estas políticas se presentan como soluciones para el crecimiento económico, lo que en realidad vemos es un aumento en la pobreza y en la desigualdad. Galeano se advertía que estas instituciones actúan en beneficio de los intereses extranjeros y hoy, después de tantos años, seguimos viendo cómo las políticas individualistas afectan a los más pobres. Interesante análisis, Luna. Galeano en su libro también expone de manera cruda y contundente la explotación y opresión sufrida por los pueblos latinoamericanos a lo largo de la historia, lo que lleva a preguntarnos, ¿cuál es la importancia de los movimientos sociales en Latinoamérica? Los movimientos sociales son agentes de cambio y resistencia ante las injusticias. Desde la época de la colonización, los pueblos indígenas y afrodescendientes han luchado por preservar su cultura, sus tierras y su dignidad. Estos históricamente han intentado romper con el modelo de la dependencia y el subdesarrollo que son impuestos por el imperialismo. Ellos han enfrentado la violencia y la represión de los poderes dominantes. Interesante análisis, Luna. Claramente las políticas económicas impuestas desde afuera han tenido un impacto duradero. A continuación vamos a hablar con Alejandra, una madre cabeza de familia. Nos va a contar desde su experiencia cómo cree que los determinantes sociales de la salud afectan a las familias colombianas hoy en día. Bueno, Oscar, pues en mi caso mantener la salud de mi familia es una lucha constante cada día. Vivimos en un barrio donde no hay acceso al agua potable de manera regular y eso ya afecta mucho nuestra salud desde un principio. Los servicios de salud pública están súper saturados y conseguir una cita médica es muy difícil. Galeano decía que la pobreza se refleja en el cuerpo de los pobres y lo veo cada día. Mis hijos se enferman más porque no tenemos las condiciones de vida adecuadas. Y pues en el caso de los determinantes sociales, como el acceso al agua limpia, a una alimentación saludable y a la seguridad, son cosas que se nos niegan todos los días. Todo esto afecta a nuestra salud física y mental.
Interesante lo que nos cuentas, Alejandra. ¿Podrías explicarnos un poco más cómo el género influye en el acceso a servicios de salud? Un ejemplo sería en cirugías de catarata o tratamientos médicos en general. Cuando hablamos de acceso a servicios de salud, como por ejemplo una cirugía de cataratas, que fue mi caso, hay una diferencia según si eres hombre o mujer. En mi experiencia, las mujeres, especialmente las mujeres mayores, enfrentan más barreras para acceder a este tipo de tratamientos. Interesante lo que nos cuentas. ¿Por qué crees que ocurre eso? Muchas mujeres no cuentan con pensiones o ingresos propios, lo que hace que las haga depender económicamente de sus hijos o parejas para acceder a servicios o tratamientos médicos. ¿Y qué sucede cuando intentan acceder al servicio de salud público? Ahí es donde viene otro problema. En el sistema público en lo que yo estoy, las listas de espera para una cirugía de cataratas, en mi caso, pueden ser muy largas y las mujeres mayores pues suelen ser relegadas en prioridad porque se considera que tienen menos probabilidades de seguir trabajando o contribuyendo económicamente. En cambio, los hombres sí tienen ingresos o pensiones que pueden acceder a servicios más privados. Y pues mucho más rápido esos servicios, mientras que las mujeres deben esperar o buscar ayudas externas hasta que el caso se agrave. Es muy importante esto que nos comentas, Alejandra, situaciones que viven muchos colombianos en su día a día y que muchas veces pasan inadvertidas. Ahora nos conectamos desde el estudio con Orlando Becerra, un economista desde México. Galeano, en su libro, realiza un análisis literario sobre el papel de la explotación económica en la historia de nuestra región. ¿Qué opina del papel del capitalismo y la explotación de recursos en Latinoamérica? El capitalismo es un modelo económico impuesto por parte de las potencias extranjeras, hasta la complicidad de las élites locales en la perpetuación de un sistema injusto. Esta es una herramienta de dominación y control en manos de unos pocos. La explotación de nuestros recursos naturales y humanos ha sido una constante en la historia de la región, desde la explotación de los indígenas durante la época colonial, pasando por la esclavitud africana en las plantaciones de azúcar y algodón, hasta llegar a la explotación de los trabajadores en las fábricas y minas de la era industrial. El sistema económico ha sido el principal responsable de la opresión, como nos cuenta Galeano. En la actualidad, la explotación se da a manos de las grandes corporaciones transnacionales que se aprovechan de la mano de obra barata y los recursos naturales de la región. Las políticas neoliberales han promovido la privatización de los servicios básicos como la educación y salud, generando una brecha aún mayor en los sectores más ricos y los más pobres de la sociedad. Creo que los colombianos tenemos la obligación de romper con el ciclo de explotación. Colombia tiene un potencial enorme tanto en sus recursos naturales como en su gente, y que es posible construir un futuro más injusto y equitativo si nos unimos en la búsqueda de un cambio profundo. La persistencia de la dependencia económica, la injerencia extranjera y la corrupción son obstáculos que debemos superar para alcanzar una verdadera autonomía. En Las Venas Abiertas de América Latina, Eduardo Galeano analiza críticamente la historia y realidad de la región, destacando cómo el saqueo de sus recursos naturales por potencias extranjeras ha generado dependencia económica, pobreza e inequidad. La obra cuestiona los discursos que han justificado esta explotación y propone reflexionar sobre el pasado para construir un futuro más justo. Galeano insta a los pueblos latinoamericanos a luchar por la emancipación y adoptar un modelo económico basado en la justicia social, la sostenibilidad y la cooperación. Galeano nos invita a imaginar un continente liberado de las cadenas del colonialismo y el imperialismo, en el que los recursos naturales sean utilizados de manera sostenible y en beneficio de todos. Un futuro en que la educación, la salud y el bienestar sean derechos universales, y en el que la cultura y la diversidad sean valoradas y respetadas. En esta misma línea, el cine latinoamericano ha buscado reflejar la diversidad cultural, social y política de la región, narrando historias locales, promoviendo la identidad, la memoria y cuestionando problemas sociales como la desigualdad, la corrupción, la migración y los derechos humanos. Algunas películas que les sugerimos ver en este espacio son: la primera de nuestras sugerencias es También la lluvia, publicada en el 2010 de Isaír Bolain, en Bolivia, la cual habla sobre la explotación y el colonialismo, la desigualdad social y la privatización del agua por una multinacional en Bolivia. Nuestra segunda sugerencia es Ama, publicada en el 2017 de Lucrecia Martí. La película se convierte en un retrato sobre colonialismo, pero también sobre las esperanzas frustradas en Argentina. Y por último encontramos El abrazo de la serpiente, publicado en el 2015 por Ciro Guerra.
la cual muestra el choque entre nativos de la región amazónica y los blancos que buscan explorarla, tocando temas como el colonialismo y la destrucción de la cultura, explotación de recursos naturales y la pérdida de la identidad.